Buen día, mi nombre es Andrea Cárdenas y el día de hoy voy a hablar sobre los sindicatos en Colombia. El sindicato es toda asociación de trabajadores que se realiza para defender o promocionar los intereses de los miembros de esta organización. En ello se defiende lo económico, lo profesional y lo social. En ellos, digamos que se pueden exponer temas como los salarios, las vacaciones, los descansos, horas extras, dominicales, también todo el tema de salud y seguridad dentro del mismo trabajo o labor que se realiza. El derecho de la libertad sindical es un derecho fundamental para el ser humano, entonces este se puede evidenciar tanto individual como colectivo. En este se garantizan tres dimensiones en las cuales voy a explicar a continuación. La primera es la dimensión política. En ella se busca el equilibrio del poder y la distribución correcta de las riquezas. La segunda es la dimensión de la ética, que básicamente busca la igualdad y la paz entre los trabajadores y los empleados. Y la tercera es la dimensión jurídica, que básicamente busca el derecho de negociación, derecho de asociación y derecho a la huelga. Algunas de las funciones de los sindicatos son: primero, estudiar las características de cada profesión, los salarios, prestaciones, honorarios y sistemas de protección y prevención contra accidentes. Este con el fin de mejorar y garantizar la defensa de los trabajadores. Segundo, propulsan el acercamiento entre el trabajador y el empleado en base a la justicia y siempre con el respeto mutuo. Tercero, asesoran a sus asociados sobre el derecho en el cual se está descrito en el contrato laboral o en la labor que les corresponde. Cuarto, representan los intereses económicos generales o comunes de los agremiados o de la profesión respectiva. Estos intereses los exponen ante los empleadores, y si, digamos, este conflicto no se resuelve de carácter directo, también se pueden exponer a terceros. Quinto, adelantan la tramitación legal de las peticiones de los trabajadores. Ellos indican quiénes son los encargados de realizar las respectivas negociaciones y en dado caso, asimismo pueden declarar la huelga de acuerdo a lo que indique la ley. Ahora voy a hablar un poco sobre la historia sindical en nuestro país. Eh, el primer sindicato que se creó fue en el año 1847. Se llamó la Asociación Sindical de Artesanos de Bogotá. Básicamente su petición era la alza de los impuestos de aduana para que los productos que eran exportados de otros países pudieran competir con sus productos. El inconveniente fue que esta petición se realizó con mucha violencia, por lo cual se creó básicamente una guerra civil en la cual se perdieron muchas vidas de artesanos y muchas vidas de campesinos. En los años siguientes no se evidenciaron más organizaciones sindicalistas debido a lo sucedido en el año 1847, hasta pasada la Primera Guerra Mundial, ya que en el territorio colombiano se empezaron a crear las primeras empresas industriales. Digamos que en esa época no estaban amparados por el gobierno o por alguna ley, pero igual forma seguían trabajando por sus ideales y por sus derechos laborales. Esos sindicatos no fueron bien vistos por el gobierno, por lo cual personas que pertenecían en ellos eran despedidos de sus trabajos o también eran encarcelados. El 6 de diciembre de 1928 ocurrió una gran tragedia en nuestro país colombiano. Esta es más conocida como la masacre de las bananeras. Todo inició porque los trabajadores de una compañía americana ubicada en Magdalena decidieron entrar en huelga porque sus condiciones salariales y sus condiciones laborales no eran para nada buenas. Entonces, al exigir estos derechos, básicamente
los dueños de esta compañía le indicaron a a la fuerza pública que dispararan contra ellos. Esto dejó un saldo de cientos de muertos y cientos de heridos. Otros también fueron encarcelados debido a esta situación. En 1935, de acuerdo a todos estos antecedentes, se crea la primera central obrera, la Confederación Sindical de Trabajadores, por sus siglas CST. Esta vez ya respaldada por el gobierno y de aquí en adelante ya se empieza a respaldar a los sindicatos conforme a leyes para su protección y también para su defensa. Ahora voy a hablar sobre la tríada de la libertad sindical. La primera es el derecho a la asociación. Básicamente todo trabajador tiene derecho de vincularse con otros trabajadores para un fin lícito. No solamente los trabajadores con contratos laborales, sino también trabajadores como los domiciliarios o que son independientes o bien son informales. Segundo es el derecho a la negociación colectiva. Básicamente es un derecho humano que los trabajadores puedan negociar con sus empleadores. Es como el medio clave entre trabajadores, empleados y sindicatos para negociar salarios o condiciones óptimas del trabajador, siempre teniendo la igualdad de género e implementando las buenas relaciones laborales. Tercero es el derecho a la huelga. Es un derecho fundamental que los trabajadores puedan suspender sus labores si el empleador no ha realizado las respectivas peticiones con respecto a trabajo óptimo o condiciones salariales óptimas para los trabajadores. Cabe recalcar que esta huelga debe ser temporal y debe realizarse también de manera pacífica. En el transcurso de la huelga no se pueden suspender los contratos de los trabajadores y tampoco se pueden realizar o celebrar nuevos contratos para sustituirlos, en dado caso de que sean sectores que requieran la continuidad de sus labores, como por ejemplo el área de la salud. Ahora voy a hablar sobre la estructura sindical en Colombia. La primera es por empresa. Son los trabajadores que sin importar el área o la profesión, pertenecen a una misma empresa. Segundo es la industrial. Son trabajadores que laboran en diferentes empresas, pero que están en una misma rama económica o pertenecen a una misma industria. Tercero, gremial. Son trabajadores que pertenecen a una misma profesión, a un mismo oficio o a una misma especialidad. Cuarto, oficios varios. Son trabajadores que pertenecen a diferentes profesiones, a diferentes oficios o a diferentes especialidades. Algunas de las prohibiciones de los sindicatos son las siguientes. Primero, nunca se debe realizar como objeto de explotación de actividades o negocios con ánimo de lucro. Segundo, no puede coartar la libertad del trabajador para pertenecer a un grupo sindical o para salir de él, a no ser que se hayan incumplido algunas leyes impuestas dentro de estos sindicatos, por lo cual se debe realizar el debido proceso para dejar de pertenecer en ellos. Y tercero, no puede promover el paro del trabajo. Siempre las huelgas se deben realizar bajo lo que conforma la ley en el debido proceso que se debe realizar. Ahora, de acuerdo a la información que investigué y de acuerdo a la información expuesta en este video, voy a hablar mi opinión con respecto a los sindicatos para los trabajadores. Creo que es importante que estas organizaciones existan, no solamente aquí en el territorio colombiano, sino en el mundo entero, porque gracias a ellas nosotros al día de hoy tenemos derechos que nos garantizan y derechos que son importantes que tengamos para una buena realización de nuestra labor. Gracias a ellos, no solamente se dio el derecho a los trabajadores, sino que también se crearon muchas organizaciones que a día de hoy están funcionando a favor de toda la comunidad colombiana.
Muchos de ellos es el ICBF, la creación del SENA, la creación de cajas de compensación. También tenemos derechos laborales como las vacaciones remuneradas, la pensión de jubilación, la seguridad social, primas extralegales. Tenemos también remuneración de horas extras, remuneración de dominicales y un salario mínimo legal. Entonces, gracias a estas organizaciones, nosotros en este momento podemos gozar efectivamente de derechos laborales, cosa que, como lo vimos en la historia de la creación de los sindicatos en Colombia, anteriormente no era de esta manera. Como pudimos ver, pudimos escuchar anteriormente, muchos de los trabajadores que exigieron sus derechos sin un tema de organización legal sindical, fueron asesinados o fueron encarcelados, básicamente porque en esa época no era bien visto por el gobierno y tampoco les convenía a las empresas que se generara este tipo de huelgas o este tipo de revueltas de lanzar la voz y exigir los derechos laborales que corresponden como un derecho fundamental humano. Entonces, eh, hacia los trabajadores es una gran garantía para que efectivamente se efectúe los derechos y asimismo también se realicen las labores correspondientes y como debe ser de cada uno de los trabajadores. Ahora voy a exponer mi punto de vista con respecto a los empleadores. Hay veces que estos empleadores salen perjudicados por algunos sindicatos que no realizan el trabajo como debe ser. Se ha visto y se ha evidenciado que hay sindicatos que realizan paros laborales ilegales, o sea, no tal como se debe conformar una huelga, sino que simplemente eh, llaman o dan un comunicado a los trabajadores para que dejen sus labores. Esto es muy preocupante porque la empresa pierde productividad y por día de productividad pueden haber grandes consecuencias económicas y laborales para el empleador. Entonces, digamos que en ese tema sí siempre se debe regular que el sindicato realice sus labores tal cual como se corresponde para evitar también una afectación mayor, porque realmente digamos que la idea no es afectar en sí la empresa o el empleador, sino que es garantizar y que se cumplan los derechos, pero siempre hacia el respeto y siempre de manera pacífica. Nunca se debe implementar la violencia o realizarse de manera ilegal o sin los parámetros que debe ser. Entonces, por este lado, sí hay empleadores que pues pueden ser perjudicados por algunos sindicatos que no realizan estas acciones conforme a la ley. Por otro lado, también es importante que los empleadores sepan que cuando crean una empresa, cuando crean un nuevo negocio, cuando van a tener empleados, también deben garantizar todos los derechos y deben tener en cuenta que hay sindicatos que siempre van a velar por esos trabajadores. Entonces, también para evitar conflictos mayores, es importante que se informen, que indaguen, que sepan qué derechos son los que les corresponden a sus empleados para asimismo evitar consecuencias más adelante. Muchas gracias.